Bueno, hermanos, mi nombre es Fabián Balanta y vengo aquí a presentarles un tema, Palabra de Dios, que titula Nuestra responsabilidad como servidores de Cristo. Y cuando se nos habla de responsabilidad, quizás en muchos casos, o automáticamente en algunos casos, sea la responsabilidad un deber. Quizás en nuestra mente se interprete como alguna clase de deber. Y realmente, cuando digo nuestra responsabilidad como servidores de Cristo, es porque sí es un deber. Y quiero hablar en estos momentos, en el tema de responsabilidad, quiero abarcar un poco en la mayordomía cristiana, en la responsabilidad que tiene usted con Dios, en la responsabilidad que tiene usted cuando Dios le ha dado dones, cuando Dios le ha dado talentos, cuando Dios le ha dado virtudes. ¿Qué hacemos realmente nosotros con estos dones y con estas virtudes? Y quiero compartirla, una cita bíblica que la encontramos en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los secretos de Dios. Es interesante, hermanos, que inicia diciendo: tengamos los hombres por servidores de Cristo. Usted y yo somos servidores de Cristo. Y sigue diciendo, y es impresionante que dice administradores, no alguna administración cualquiera, administradores de los secretos de Dios. Dice el versículo 2, para esto se requiere que cada administrador sea fiel. Querido hermano, usted es un administrador de los secretos de Dios. Es un servidor de Cristo. Por lo tanto, se requiere que sea fiel. Usted como administrador se requiere que sea fiel. Dándole un buen uso a esos dones, a esos talentos que su Señor le ha dado. Quiero leer otra cita que se encuentra en Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Y es más impresionante esta cita, hermanos. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Tremenda cita, mis hermanos, porque inicia diciendo: el que es fiel en lo muy poco, en lo poco que tú tengas, en lo poco que Dios te ha regalado, si eres fiel, en lo venidero, dicen otras traducciones, o en lo más, también serás fiel. Hermanos, y se le puede dar una clase de aplicación. Si nosotros, con lo poco que Dios nos ha dado, cuando hablo de poco son términos terrenales, porque lo que nos espera en el cielo va a ser algo impresionantemente grande. Y si con lo poco que Dios nos ha regalado en esta tierra, con el poco de virtudes, con el poco de dones, de talentos, si con este poco somos fieles, también en lo venidero, también en lo más, seremos fieles a nuestro Dios. Pero si en lo poco, mis hermanos, pero si en lo poco somos infieles, ¿será que en lo venidero también seremos fieles? Si aquí en la tierra fuimos infieles con la administración que Dios nos dio,
¿Será que en el cielo seremos fieles? Con un cargo más alto que Dios nos dé, con talentos más grandes que Dios nos dé, ¿seguiremos siendo fieles, siendo que en la tierra fuimos infieles? Querido hermano, esto es una invitación para que te hagas una autoevaluación y te preguntes si realmente estás siendo fiel con los dones y con los talentos que tu Señor te ha regalado. Quiero ir a otra cita que se encuentra en Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículo 1 al 13, habla de las vírgenes insensatas. Y dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Se está haciendo alguna clase de ¿cómo se le puede decir? De ejemplo, de que el reino de los cielos es comparado o semejante a 10 vírgenes. Y dice el versículo 2, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y como el novio, dice el versículo 5, y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. En muchas ocasiones, queridos hermanos, he escuchado a muchos, incluso integrantes de la iglesia, decir que nuestro Dios tarda. Decir que el Señor demora en venir. Pero hermanos, pedimos la venida de nuestro Señor y ni siquiera nos estamos preparando para ella. No quiero generalizar porque hay unos que quizás sí lo hacen, pero en la mayoría de los casos es así. Pedimos la segunda venida de Jesús y somos malos administradores. Pedimos la segunda venida de Jesús y decimos que nuestro Señor tarda en regresar, pero no nos estamos preparando para su segunda venida. Sigue diciendo el versículo 6, a medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes reunieron el aceite, compraron el aceite. Puede hacer referencia un poco el aceite a la preparación que debemos tener en esta tierra antes de partir al cielo. Puede hacer referencia el aceite a cómo de alguna otra forma trabajamos o aprovechamos esos dones que Dios nos dio. Ese puede simbolizar un poco el aceite. ¿Saben por qué? Porque sigue diciendo el versículo 9, pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Porque eso que usted trabaja, eso que usted prepara, no se lo puede dar a otro. Bien dice la Biblia que la salvación es individual, ¿cierto? Sigue diciendo el versículo 10, mientras fueron a comprar llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Cuando tú quieras prepararte, cuando tú quieras empezar a obedecer la palabra y empezar a aprovechar esos dones, ya va a ser demasiado tarde, mi querido hermano. Sigue diciendo el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no
os conozco. Es dura esto, es duro lo que nos dice la Biblia en estos momentos. Y a veces pareciese que no fuera un mensaje de amor, pero en cierto sentido, mis hermanos, sí es un mensaje de amor. Porque Dios nos está avisando cada día. Dios nos avisa con tanta persistencia de nuestra preparación, de nuestra vida diaria, de nuestra comunión con Él. Este también es un mensaje de amor, porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Así que mis hermanos, que no flaqueemos nosotros como las 5 vírgenes imprudentes que durmieron y que decían, el Señor tarda en regresar, sino que como las otras 5 vírgenes prudentes, tengamos ese aceite almacenado, tengamos esa preparación, tengamos ese aprovechamiento de esos dones, de esas virtudes que Dios nos da, para ser buenos administradores de los secretos que nos ha revelado nuestro Dios. Tengamos la mente puesta en el cielo. Ahora que menciono eso, hermanos, hay una cita de Elena G. White que la encontramos en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 72. Y dice, si vuestros pensamientos, planes y propósitos están dirigidos hacia la acumulación de las cosas terrenales, vuestra ansiedad, vuestro estudio y vuestros intereses se concentrarán en el mundo. Querido hermano, si tus pensamientos y planes y propósitos los tienes acumulados en las cosas terrenales, en las cosas materiales, vuestra ansiedad y vuestro estudio y vuestros intereses se concentrarán también en el mundo. Sigue diciendo ella más abajo, sigue diciendo que eso es, como tenemos nuestro pensamiento en los propósitos de la tierra, automáticamente se empieza a perder de nuestra vista la belleza y el deleite de las cosas celestiales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su propia vida, querido hermano? Así que este es el mensaje de que aprovechemos esos dones que Dios nos ha regalado, de que aprovechemos esas virtudes que el Señor nos da, de que tengamos nuestra vista en el cielo. Dice la Biblia, nuestro Señor tarda en regresar. ¿Y ustedes creen, hermanos, que las vírgenes prudentes quizás no sintieron que Jesús faltaba, que el Señor faltaba en regresar? Pero por eso dice el hombre, fueron prudentes y acumularon más aceite. Tuvieron ese aceite porque ellas sí esperaban a su esposo aún. Que nuestra vista esté únicamente en el cielo, para que tengamos en nuestra vista ese deleite y esa hermosura de las cosas celestiales. Este es el mensaje, hermanos. Meditemos en él. El tiempo está cada vez más cerca. Ustedes conocen las profecías, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y lo impresionante es que todo está pasando por nuestros ojos. Y como ya sabemos, a veces ni nos impresiona. Abre tus ojos, pídele a Dios de que abra tus ojos para que mires la realidad de este mundo. Y es que las cosas cada vez están peores. Dice Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor me los bendiga, el Señor os guarde y el Señor nos dé el discernimiento para ver el tiempo en el que estamos. Amén.